Tenían todo preparado. La jugada perfecta para meterle el pie a México y a Claudia Sheinbaum. La presidenta estaba ya en alerta y resulta que querían meterle el pie y le salió el tiro por la culata, para sorpresa de nadie. Sí, estoy hablando de Estados Unidos. Estados Unidos quería meterle el pie a Claudia Sheinbaum y bueno, pues ahora los datos dicen lo contrario. Incluso el presidente del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos confirma que no le salió el plan a Donald Trump como lo estaba pensando. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. Hoy hay escándalos de corrupción, desvío de recursos, muchas cosas que platicar. Comenzamos. Estados Unidos quería meterle el pie a la presidenta Claudia Sheinbaum. Querían ponerla en jaque con la imposición de aranceles. Bueno, el tiempo al final le dio la razón a Claudia Sheinbaum. El presidente del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, confirmó que los precios en Estados Unidos subieron debido a los aranceles de Trump. Es decir, no perjudicó a México de manera directa, que tiene sus repercusiones. Pero pasó lo que todos advirtieron. La subida de aranceles de Donald Trump le metió el pie, le dio un balazo en el pie a Estados Unidos, al gobierno, pero también a los consumidores. Escuchemos lo que dijo. Very little data on inflation have been released since our meeting in October. Total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September, and excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices also rose 2.8%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up, reflecting the effects of tariffs. Very little data on inflation have been released since our meeting in October. Total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September, and excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices also rose 2.8%. These readings are higher than earlier in the year as inflation. Ahora, fíjense bien, porque mientras la oposición estaba celebrando como si fuera gol de último minuto que Donald Trump le estuviera imponiendo aranceles a México, pues resulta que la realidad, esa cosa incómoda que nunca quieren revisar, les volvió a escupir en la cara. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, confirmó que ya se venía advirtiendo lo que ya se les había dicho desde el día 1. Los aranceles de Trump, más que lastimar a México, lastimaron a Estados Unidos. Sí. Entonces, esos genios de la geopolítica que juraban, que perjuraban, que Claudia Sheinbaum ya estaba acorralada, que se había acabado la economía mexicana, bueno, hoy tienen que tragarse que la inflación en Estados Unidos subió por culpa de sus propios aranceles, que el encarecimiento se lo comió al consumidor estadounidense y que la presión interna se la están comiendo ellos, no México. Ahí te van los datos duros. La Fed reportó que el impacto inflacionario de los nuevos aranceles se reflejó de inmediato en bienes de consumo, maquinaria y electrónicos. ¿Y dónde creen ustedes que se sintió menos todo esto? En México. Porque resulta que nuestro país se puso listo, diversificó proveedores, fortaleció cadenas internas y mantuvo un tipo de cambio estable. Entonces sí, mientras Donald Trump se daba un balazo en el pie, la oposición aquí, miren, estaba brincando de gusto diciendo que Donald Trump iba a hundir a México. Pues no, señores, resulta que le salió otra vez el tiro por la culata, porque la que salió fortalecida fue Claudia Sheinbaum. Porque su estrategia sí funcionó y la de ustedes de estar esperando que a México le vaya mal, pues como siempre, resultó un completo fracaso. Una vez más, los datos le ganaron a las narrativas. Otra vez, les digo, le salió el tiro por la culata. Y bueno, hablando de aranceles, pues resulta que México decidió ajustar aranceles a productos provenientes de China. ¿Para qué? Para proteger algunas industrias. Eso explicó Marcelo Ebrard. Mientras Ciro Gómez Leiva le pregunta que si eso no es darse un balazo en el pie similar a lo que ahora está pasando con Estados Unidos, porque claro, hay que decirlo, ¿no? Cuando Estados Unidos impuso aranceles a México, estaba bien.
No había nada que reclamar al respecto, era para defender a sus empresas y su economía. Pero si México se le ocurre poner aranceles a cualquier otro país, desastre total. ¿Quién va a creer en sus predicciones? Bueno, no creo que muchas personas. Esto es lo que dijo Marcelo Ebrard. Muy buenos días, saludo a todo el auditorio. Bueno, se planteó un paquete... ¿No es un balazo al pie, Marcelo? No, porque lo que nosotros estamos haciendo en este caso es tratar de proteger algunas industrias. México ya tenía aranceles sobre esos productos, hay que empezar por ahí. Pero lo que estamos haciendo es ajustarlos en función de lo que estamos viendo como tendencias durante este año en nuestra economía. ¿Qué quiere decir esto, Ciro? China tiene que colocar, así como otros países, muchos productos en esta nueva coyuntura comercial. Entonces está manejando precios muy bajos, en algunos casos por debajo de inventario. Entonces, nosotros de por sí ya tenemos pues una relación bastante desequilibrada en términos comerciales con varios de esos países. Tenemos déficits muy grandes. Ahora, el déficit no por sí solo quiere decir que sea negativo, pero si permites que crezca a un ritmo muy acelerado y afecta a tu industria manufacturera, pues no vas a tener cómo resolverlo. Me explico. En 4 años nos creció el déficit 83%. Ok, ¿en qué? Divídelo en 2 tipos de productos. Bienes intermedios es lo que necesitas para producir, ensamblar y exportar. No tendría mucho sentido aumentar aranceles de manera importante sobre eso. Pero por el otro lado tienes bienes terminados, por ejemplo los vehículos. Entonces, de todos los empleos que tenemos en la industria manufacturera, más del 30% dependen de la industria automotriz que trabaja en México. Estás hablando de más de quizá 1.300.000 empleos. Si tú permites que entren a México vehículos que no se fabrican aquí, que no aportan nada a nuestra economía, son bienes terminados, a precios muy bajos para ganar lo que se llama proporción de mercado, es decir, para que tengas cada vez más importancia a esas marcas en el mercado. Fíjense qué importante eso que dice Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque es algo lo que le pasó a Estados Unidos. Empezó a importar todo. Es decir, Estados Unidos dejó de producir, empezaron a importar todo y bueno, terminaron dependiendo de otros países para poder vender lo que era estadounidense, ¿no? Y ahora, ¿qué quiere Donald Trump? Nacionalizar todo, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo. Quiere que ahora todo se fabrique en Estados Unidos, que todo se haga en Estados Unidos en lugar de tener que importar. Bueno, México está tomando cartas en el asunto antes de llegar a la crisis en la que llegó a Estados Unidos. Es decir, lo está tomando con más inteligencia. ¿Pero qué van a decir ahora? ¿Que eso es malo? ¿Que no se tiene que hacer? ¿Que hay que permitir que nos rebase esta situación que puede afectar miles o millones de empleos? El mercado mexicano, cuando quieras frenar ese proceso, va a ser muy tarde. El ritmo de crecimiento de esto es impresionante. Entonces, el caso de vehículos. Industria textil, pues hemos perdido 120.000 empleos en año y medio. En industria del calzado lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, de todo el comercio exterior de México, estas fracciones tienen que ver solo con el 8%, y están dirigidas a proteger ciertos sectores muy específicos. Eso lo hacemos todos, incluyendo los países que hoy nos dicen que no lo hagamos. Todos los países tienen políticas para proteger ciertos sectores. No estamos poniendo un arancel a todo el comercio exterior de México. Eso sí sería darnos un balazo en el pie, porque nosotros somos un país exportador. Pero que tú protejas un sector como el automotriz es algo sensato por el ritmo de crecimiento que tiene. Fíjense qué importante, ¿no? Importante saber qué sí representa darnos un balazo en el pie como país y como economía, y que definitivamente solo empata con una narrativa que trata de pintar como que todo lo que hace el gobierno de México, el gobierno particularmente de Claudia Sheinbaum, está mal, cuando antes estaban bien acostumbrados a aplaudirlo absolutamente todo sin titubeos. ¿Qué es lo que plantea Marcelo Ebrard? Bueno, Marcelo Ebrard aparece para desmantelar cualquier narrativa mentirosa que quieran sembrar a partir de la imposición de aranceles a China. Porque pues ahora llega la magia del comentario opositor, ¿no? Cuando Estados Unidos impone aranceles, a eso se le llama proteger a la nación. Pero si México ajusta los aranceles, es una catástrofe. México se está autodestruyendo, ¿no?
El problema es que esta vez los datos los dejan sin aire. México no está improvisando y aquí te van los datos duros. El déficit comercial con China creció 183% nada más en 4 años. Más de 1.3 millones de empleos dependen de la industria automotriz mexicana. Y China está metiendo bienes terminados a precios de liquidación para desplazar la producción local. Y eso se llama dumping, para empezar con estos términos rebuscados que usan, ¿no? Lo que hace México es lo que haría cualquier país serio, distinguir entre bienes intermedios, que es lo que necesita la industria, y bienes terminados, que terminan sin aportar a las industrias de otros países, ¿no? Estados Unidos reaccionó cuando ya traía la crisis aquí, miren, encima. Y hoy su propia Reserva Federal admite que por haberlo dejado crecer tanto, pues ahora los aranceles de Trump le subieron la inflación a los consumidores. ¿Qué está haciendo México? Actuar antes de llegar a ese punto. Así que no estamos hablando de un balazo en el pie. Balazo en el pie es creer que proteger el empleo mexicano es malo y aplaudir cuando otro país protege el suyo. Es como ahorita, ¿no? Que queremos todos que haya mejores condiciones para los campesinos, para los agricultores. Que la oposición sale a defenderlas, que por favor paren la importación del maíz y que más oportunidades para el campesino. Bueno, hagan de cuenta lo mismo, pero también en la industria automotriz, manufacturera, en la industria textil. Porque entonces, si de predicciones hablamos, pues hay quienes ya tienen varios años, ¿no? Vaticinando crisis en firmar que otra vez hubo errores de cálculo. Curioso les digo yo. Bienvenidos a todos los que van llegando noticiosos. Gracias, vayan dejándome aquí sus opiniones y sus comentarios mientras continuamos con toda la información, porque sí hay mucho que decir. Pues ahora la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a reiterar que México no va a ceder ante los chantajes de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos sacó un video en donde hablaba mal de México, hablaba de que México tenía que empezar a invertir en su infraestructura del agua, que tenían cañerías y drenajes que tenía que mejorar. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema, dejó muy claro que hubo sequía en los pasados 5 años y que además el tratado es muy claro en que se puede reponer el agua en los próximos años y lanzó la pedrada. Estados Unidos además, aunque no lo quieran decir y no quieran que nadie lo sepa, pues tienen pendiente una obra hídrica en San Francisco, si no me equivoco. Tienen por allá también algo que tienen que hacer, algo pendiente. Esto fue lo que dijo la presidenta. Pero va bien. Tiene que haber un reconocimiento de ambos países, pues de que fueron 5 años de sequía, que el que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio, pues no es porque no quisiera México, porque se quisiera no cumplir el tratado, sino porque hubo sequía, porque no había agua, algo tan simple como eso. Y el propio tratado establece que si no se entregó en 5 años, pues se puede entregar en los 5 años siguientes. Entonces eso es lo que se está trabajando, en cuánto tiempo podría hacerse. Todo depende también pues de cuánta lluvia tengamos. Este año el 25 hubo más lluvia que el 2024, 23 y 22 y nos permite que podamos cumplir de mejor manera con el tratado y tiene que haber un reconocimiento de esta situación de ambos países. Y es Bueno, pues eso fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Resulta que Donald Trump en su momento pues había lanzado hace unas horas un mensaje quejándose de las aguas negras, de las aguas sucias que pasaban desde México a Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para seguir metiendo presión al gobierno mexicano. Trump lanzó un mensaje directo desde Truth Social sobre el problema del agua de aguas residuales en el río Tijuana. Exigió a México ocuparse inmediatamente de su problema de agua y alcantarillado y también difundió un video que acusó a México de enviar millones de galones de aguas residuales sin tratar hacia Estados Unidos.
Según Trump, esto representa un riesgo para muchos lugares en Estados Unidos y aseguró que el problema ya es una verdadera amenaza para sus habitantes de California, Texas y todo Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Donald Trump, un mensaje que les digo lanzó a través de sus redes oficiales de Truth Social. Pero también hay que decir que la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre un proyecto. Hay un proyecto que tiene pendiente el gobierno de los Estados Unidos, un proyecto hídrico que no han concluido. ¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum? Este problema de aguas residuales se está atendiendo, para empezar, ¿no? Eso es bien importante. Hay un acuerdo sobre ese tema. Un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la Otra vez, porque estaba muy bajito. Ya hay un acuerdo sobre ese tema. Un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inclusive estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo, de un entendimiento, no recuerdo cómo se llaman, pero un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora. ¿En qué consiste? Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen. Ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año. Una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. Ese es el objetivo. Fíjense bien, porque ya no solamente estamos hablando de las acusaciones de Donald Trump constantes hacia México, estamos hablando de que Estados Unidos tendría que mencionar también las cuentas pendientes que tiene para mejorar todo este sistema. Porque mientras Donald Trump juega a que mañana te quiero, pero hoy te odio, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner las cosas en su lugar. Porque una cosa es negociar y otra muy distinta, dejarse chantajear por videos grabados como si estuvieran en campaña, para asustar a los incautos, ¿no? Donald Trump dice que México debe invertir en infraestructura hídrica, pero curiosamente olvida mencionar que Estados Unidos también está incumpliendo obras obligatorias, como por ejemplo esta infraestructura hídrica pendiente en San Francisco y el Valle del Río Colorado. De acuerdo a reportes binacionales del 2023 y 2024, o sea, reclaman, pero tampoco entregan. Claudia Sheinbaum ha sido muy clara. México ha enfrentado 5 años consecutivos de una sequía severa, el peor siglo desde 1957. El Tratado de Aguas de 1944 prevé explícitamente que en episodios de sequía la entrega se puede reponer en ciclos posteriores sin sanciones ni aranceles. Eso está en el artículo 4, no es nada más una opinión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muy simple, Donald Trump parece que sigue en campaña. Y necesita un enemigo y que le funciona, bueno, decir que México no cumple, ¿no? Pero los piropos técnicos estadounidenses, los de su gobierno, los propios técnicos estadounidenses de su gobierno, reconocen que el ajuste de entregas está dentro del tratado. Entonces, no. México hoy no está violando ningún acuerdo, no está en riesgo, no está en peligro y no se va a negociar con amenazas de aranceles, nada más porque sí. La presidenta Claudia Sheinbaum trae los datos en la mano y le recordó a Trump algo que les incomoda mucho decir en público, que Estados Unidos también tiene pendientes con México que no ha cumplido. Y cuando un presidente te exige lo que él mismo no entrega, no se llama diplomacia, eso se le llama campaña electoral con amnesia selectiva, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, que ahora la oposición, que estaba defendiendo el agua la semana pasada, venga a decir, a ver cómo le hace ahora Claudia Sheinbaum.
A ver cómo arregla este problemón la presidenta de México después de haber incumplido lo que le correspondía. ¿De verdad? Pareciera que todo lo que hace Claudia Sheinbaum está mal. Y ahora, fíjense bien, la nueva maroma opositora. Porque ¿quién es la carta más fuerte que tiene el gobierno de México hoy en día? Bueno, la carta más fuerte de Claudia Sheinbaum, de Morena, de la 4T ahorita, es Omar García Harfuch. Por los resultados en materia de seguridad, por la manera en que se desenvuelve, porque nadie se atreve cuando lo tiene de frente a decirle que está haciendo las cosas mal o que su estrategia no funciona. Bueno, pues ahora han iniciado oficialmente una campaña para decir que Omar García Harfuch está negociando con los criminales. Sí, quieren convertir a Harfuch en una especie de Genaro García Luna. Quiero que escuchen este reportaje porque los vamos a desmentir muy fácil. Y los chapitos. En la Sierra de Durango, entre caminos de terracería y espesos bosques de pinos, existen ranchos blindados y decenas de sicarios vigilando las entradas de cada población. Desde esta región, Ismael Zambada Sicairos, alias El Mallito Flaco, dirige una de las guerras más sangrientas que ha vivido Sinaloa en su historia. Rodeado por sus hombres más leales y protegido por los poderosos hermanos Alejandro y José Luis Cabrera Sarabia, El Mallito Flaco coordina a distintas células de sicarios fieles a la familia Zambada en su lucha por arrebatarle territorios a los chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Fíjense, entre otras cosas, lo que dice este reportaje es que la captura de El Limones por parte de la Secretaría de Seguridad no fue un trabajo de inteligencia. Dicen que sus propios jefes, los hermanos Cabrera Sarabia, lo entregaron bajo la presión de Omar García Harfuch, que el gobierno federal necesita resultados y los Cabrera Sarabia le dieron a Harfuch un trofeo, igual que cuando, según, simulan decomisos de laboratorios en la Sierra Duranguense. El Limón es jefe de sicarios y encargado de las extorsiones a ganaderos y comerciantes en la comarca lagunera. Cayó, dicen, porque en Durango nada se mueve sin la aprobación de los hermanos Alejandro y José Luis Cabrera Sarabia. Y así, difunden este episodio en donde explican cómo opera el poder político y criminal de esta familia en Durango y cómo presuntamente Harfuch está implicado en todo esto. Y negociar una eventual entrega. Mientras tanto, los Cabrera Sarabia se vuelven más poderosos. Controlan la producción de narcóticos, las rutas hacia Estados Unidos, cobran extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos, y se quedan con una parte del presupuesto federal asignado a varios municipios. El Mallito Flaco sabe que en Durango, él y sus aliados están protegidos. Pero, ¿por qué el gobierno federal evita realizar operaciones importantes en Durango? ¿Quiénes son los socios políticos de los hermanos Cabrera Sarabia? ¿Y qué otros aliados del Mallito Flaco están escondidos en la Sierra de Durango? En este episodio de Investigaciones Ilícitas, les contamos cómo es la vida del Mallito Flaco en las montañas de Durango, cómo opera la red de corrupción de los hermanos. Fíjense, nada más que no se olvide una cosa bien importante. Pequeño detalle, Durango es gobernado por el PRI. Es uno de los únicos 2 estados que le quedan al Partido Revolucionario Institucional. Eso tampoco nos lo están platicando. Eso es algo que tampoco nos están diciendo. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es embarrar abiertamente a Omar García Harfuch. Buscar vínculos políticos, pero de la 4T, no del PRI, que es quien gobierna el Estado, ¿no? La nueva joya de la oposición. Como no pueden negar los resultados en materia de seguridad, están intentando fabricar una versión de que existe un García Luna 2.0. Porque claro, si a Omar García Harfuch no lo pueden desmentir, ni en datos, ni en operación, ni en resultados, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Inventar que está negociando con los criminales. ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Y ahí tienen su reportaje. Que todo Durango se mueve por autorización divina. Que los jefes entregan criminales como si fueran piñatas. Y que los decomisos son teatro. El problema es que están hablando de un estado gobernado por el PRI. Entonces están diciendo que el PRI permite todo esto, que un gobierno opositor de un partido que es oposición abiertamente permite todo esto.
que los decomisos son un teatro, porque no solamente, digo, aunque sea un delito federal, pues tiene que haber una coordinación con el gobierno del estado, ¿no? Al final del día, cuando les pides una sola evidencia, una foto, un audio, un documento, lo que sea, pues ya saben, misteriosamente no hay nada, que hay imágenes con dron, no más, ¿no? ¿Dónde están los documentos? Mientras ellos hacen cuentos vaqueros, la realidad es esta. Con Harfuch, los homicidios dolosos bajaron 37% en 14 meses a nivel nacional. La detención de El Limones fue confirmada por la Marina, por la Fiscalía Estatal y por la Sedena. Pero la oposición prefiere creer que Durango es, pues no sé, como un mundo de fantasía y que los capos aparecen por arte de magia. Y desde que Harfuch opera con inteligencia federal, hay que recordar también que han caído más objetivos prioritarios que en los últimos 2 sexenios combinados, incluyendo el de López Obrador. ¿Por qué la desesperación? Pues porque Harfuch hoy es la carta fuerte de la 4T en materia de seguridad, porque les arruinó la narrativa del México incendiado. Y como no pueden decirle en su cara abiertamente que está fallando, pues mejor lo acusan desde un estudio, ¿no? Con música de suspenso y mapas que ni siquiera entienden. Lo que estamos viendo no es periodismo, es miedo, porque si algo se les está acabando, pues no es Durango, que vaya que sí, ¿no? Es la historia que llevan 20 años vendiendo. Y aquí va justamente la parte exacta en donde usan el reportaje para empezar a vincular a Omar García Harfuch y a políticos morenistas con los hechos criminales, cuando hay que recordar, al final del día es Morena, la Cuarta Transformación, la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, quien está desmantelando estas redes sin miramientos, Porque si algo nos debe quedar bien claro, es que en los últimos meses y en el año que lleva Claudia Sheinbaum gobernando, a las instituciones de seguridad les ha dado lo mismo si los acusados son priistas, panistas, morenistas, o incluso si son elementos de la Marina. Escuchemos esta parte del reportaje donde vinculan a Morena. Meses, pero los refugios del Mallito Flaco van más allá de Vasco Gil. En Otaes, en el pueblo de San José de la Laguna, está la residencia oficial de Alejandro Cabrera Saravia y su esposa. Es un complejo color café, rodeado de cerros y protegido por policías estatales. Y aquí aparece uno de los hilos que sostienen el poder del cártel, Héctor Herrera Núñez, diputado estatal por el partido Morena. Es cuñado de Alejandro y pieza clave en la política de Durango. Fue alcalde de Otaes 2 veces y llegó al Congreso gracias al dinero del narcotráfico. Durango no se entiende sin la influencia institucional de sus capos, y su pieza más visible y más irónica es la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza. Ante los medios se presenta como una fiscal implacable, pero Felipe Cabrera Saravia, hermano de José Luis y Alejandro, y quien hoy está detenido en los Estados Unidos, declaró en 2011 ante un juez mexicano que él mismo había recomendado a Sonia Yadira para ese cargo. Años después, Sonia volvió al mismo puesto durante el gobierno de Esteban Villegas Villarreal. Nada es coincidencia. En Durango, denunciar a los Cabrera Saravia es letra muerta, y el gobernador Villegas Villarreal también forma parte del engranaje. Desde su época como presidente del PRI estatal, se reunía con Felipe Cabrera Saravia para elegir a los candidatos de los municipios. Cuando fue alcalde de Durango capital, contrató empresas del cártel para suministrar gasolina y despensas al municipio. Hoy, como gobernador, continúa reuniéndose con los Cabrera Saravia. Reportes de la inteligencia mexicana aseguran que ellos financiaron su campaña con más de $5 millones a cambio de protección y contratos. A pesar de las protestas de ganaderos y líderes empresariales en la comarca lagunera por las extorsiones y la inseguridad. Entonces, pues ¿en qué quedamos, no? Porque al final del día, todos los hilos conducen a un priista o a un panista involucrado en delincuencia organizada. Todos los hilos, todos los conductos terminan dirigiendo a gobiernos o a políticos del PRI y del PAN, que pues ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿Que digan que son perseguidos políticos como lo hacen con Cabeza de Vaca? ¿Que vengan y nos vendan las historias como, qué?
Como que Morena tiene miedo. ¿Miedo de qué? Si Morena hoy gobierna la mayoría de los estados del país. ¿Y cuál es el escándalo? El escándalo es que hay políticos, es más, los titulares son que hay políticos de Morena detrás de todo esto. Incluido el caso de Pedro Aces, que vaya, que es cuestionable. Que vaya, que hay mucho que decir de ese señor, que es uno de los tantos innombrables o impresentables que hay al interior de Morena. Pero, ¿por qué no dicen nada de los vínculos del hoy gobernador priista de Durango con estos grupos criminales? Eso también es de llamar la atención, ¿no? La parte risible del cuento es que usan un reportaje lleno de información privilegiada, esas que nadie puede verificar, para intentar meter a Omar García Harfuch y a toda la 4T en la misma bolsa que los verdaderos operadores criminales. Nada más que hay un pequeño problemita, la realidad. Porque mientras ese reportaje narra un Durango donde los capos eligen alcaldes, reparten candidaturas del PRI, financian campañas panistas o priistas y hasta recomiendan fiscales, pues ¿a quién le cuelgan la medalla a los comentócratas? ¡A Morena! ¡A Morena! En un estado priista, con un gobernador que está metido hasta las chanclas, con los grupos criminales. Es un nivel de gimnasia mental que de veras impresiona, ¿eh? Ahora, si algo ha demostrado Claudia Sheinbaum es que en un año de gobierno, la instrucción a las instituciones de seguridad es clara. Que no se tape a nadie. ¿Por qué? Porque han caído gentes vinculadas al PRI, al PAN, a Morena y a gobiernos estatales, municipales y hasta marinos involucrados en extorsión. Y el mensaje es el mismo. Te llames como te llames, en este gobierno parece que nos están cumpliendo la de que no hay intocables. ¿Y saben cuál es el mayor hoyo en su teoría de conspiración? Que el mismo reportaje termina confirmando que todos los caminos del crimen organizado en Durango conducen a gobiernos priistas y gobiernos panistas, a campañas financiadas por capos, a candidatos seleccionados por narcos, a fiscales recomendados por líderes criminales y todos vinculados al PRI. Se estaban quejando de que Ernestina Godoy era una fiscal carnala y resulta que la fiscal de Durango no nada más tiene vínculos con la delincuencia organizada, sino que también ahí con el gobernador. ¿Cómo les ayudamos? No hay forma de ayudarles. ¿Cómo se zafan de esto? ¿Cómo lo explican? En Coahuila, un estado opositor también. ¿Quién es el fiscal de Coahuila? El compadre de Manolo Jiménez, el gobernador del estado. Pero quieren hablar de una fiscalía independiente cuando ni siquiera son capaces de poner un fiscal independiente en sus propios estados y se quejan porque la fiscal que pone Claudia Sheinbaum es alguien de su confianza. Cuando ellos hacen lo mismo, o todos coludos o todos rabones, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Ángel, un abrazote, bienvenido querido Ángel, hace mucho que no te leía, Ángel Mendoza y también mi querido Ángel Manso, un abrazote. Fíjense nada más el pleito que estalló en el Senado de la República. Se armó el pleito otra vez los senadores dándose con todo. ¿Por qué? Porque desde la tribuna del Senado, Miguel Ángel Yunes salió a decir que ya no se va a quedar callado. Después de todas las veces que le dicen traidor, le tuvieron que apagar el micrófono y Marco Cortés le contestó que le pesaron más las órdenes de aprehensión y el dinero. Nada más pequeño detalle, ¿eh? A Yunes se le impidió formar parte de Morena, afiliarse oficialmente, pues porque obviamente trae una cola larguísima que le pisen y nadie le está diciendo nada. Pero que no se nos olvide que semanas antes de que Yunes votara a favor de la reforma judicial, pues era, no sé, el compadre de Marco Cortés y de todos los panistas. Antes de eso, Yunes era considerado también un perseguido político. Bueno, fue Marco Cortés el que lo puso para ser candidato a él y a toda su familia. Los tenían acá enaltecidos y ahora resulta que siempre si es un criminal va a pasar lo mismo con Cabeza de Vaca, que ahora dicen que es perseguido político. Luego le van a colgar la bandera de criminal. Las contradicciones son impresionantes. Y la falta de honor a quien me antecede en el uso de la palabra. Yo aquí lo dije, Rementería para su reelección, o a Fósil en el caso de Tabasco para su reelección, o hubiéramos podido proponer a otra persona del PRD en Michoacán, y estas personas seguramente
no hubieran traicionado a México. Lo dije aquí, yo respeto a quien llegó aquí al Senado de la República con el voto de Morena, del PT y del Verde, pues ellos llegaron con esa fuerza. Pero a quienes llegaron con el voto de la oposición, habiendo firmado una plataforma política, un compromiso institucional de venir a defender los contrapesos, los equilibrios de poderes, porque eso es lo que suscribieron los candidatos de nuestra coalición. Se comprometieron a defender el contrapeso, se comprometieron a ser parte de nuestros grupos parlamentarios. ¿Pero qué ganó? Las órdenes de aprehensión, y lo sabemos muy bien. A la familia ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo, y seguramente que había cola que les pisaran. Antes nos negaban que existía, y a otros lo que les ganó es simplemente las cantidades de dinero que les ofrecieron. ¡Qué pena! Porque eso, concluyo, Presidenta, qué pena y qué triste para México, porque México a ustedes no les dio la mayoría calificada. La corrompieron, la compraron y se hicieron a la mala de ella y están abusando de eso. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Unos minutos se subió a la tribuna con un discurso cobarde a querer revivir la campaña de linchamiento en mi contra y además de faltarle valor, le falta memoria. Olvida que fuimos los Yunes quienes les dimos vida al PAN en Veracruz, integrado hasta entonces por mediocres burócratas como él, que no tenían liderazgo alguno entre los veracruzanos. Los Yunes le dieron al PAN 7 millones de votos a lo largo de 20 años de trabajo, ganándonos en la calle. Fuimos nosotros, junto con cientos de miles de mujeres, jóvenes y hombres, los que con la bandera azul llegamos a Palacio de Gobierno y dejamos atrás una historia de corrupción. Senador, concluya. Concluyo. Pues sí, le tuvieron que apagar el micrófono. Cuando gobernamos, transformamos. Ahí está el recuerdo de hoy, después de vivir. Y es que miren, vamos a ser honestos, ¿no? Miguel Ángel Yunes subiendo a tribuna como si fuera la víctima del año, diciendo que ya no se va a dejar llamar traidor, cuando el hombre traía más investigaciones abiertas que iniciativas. Tanto fue su berrinche que sí tuvieron que apagarle el micrófono, literal. Y claro, luego aparece Marco Cortés, el mismo que durante meses lo trató como si fuera un héroe de la nación. El mismo Marco Cortés, que trató a Miguel Ángel Yunes como si estuviera acá, un dios, no hagan de cuenta. Se sube a tribuna para soltarle que lo que realmente le pesó fueron las órdenes de aprehensión y el dinero. ¡Oh, sorpresa! El PAN descubre la corrupción, pero nada más cuando a alguien ya no le sirve. Porque recordemos algo que hoy se hacen los locos para no mencionar. Yunes intentó afiliarse a Morena y Morena le cerró la puerta por sus antecedentes. Mientras tanto, en el PAN lo tuvieron años como candidato, como operador, como su mano derecha, casi de prócer de la patria. ¿Y qué pasó cuando Yunes votó en contra? Bueno, cuando Yunes votó en contra de lo que quería Acción Nacional, pues ahí sí de pronto dejó de ser un perseguido político y se convirtió en un traidor. El mismo guión de siempre. Y espérense, porque esto es un tráiler de lo que viene con Genaro García Cabeza de Vaca, con Genaro García Luna. Ya pasó con García Luna, ¿no? Y ahora viene con Cabeza de Vaca. Hoy lo defienden y en una de esas mañana lo entregan y pasado mañana van a jurar que ni lo conocían. El PAN ya opera como una franquicia de lavado de reputaciones. Si votas con Morena, eres un traidor, un delincuente. Pero si votas contra Morena, entonces eres un héroe. La están aplicando con Cabeza de Vaca, les digo. Ese guión ya nos lo sabemos de memoria, porque lo han repetido una y otra vez. Porque lo repiten de manera constante.
y se les vuelve a caer el circo cada vez que lo repiten. Y hablando de circos, otra vez. La sentencia de Claudia Sheinbaum. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de Martín Moreno, que decía que Claudia Sheinbaum se había condenado al no felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz? Bueno, pues ahora le volvieron a preguntar a Claudia Sheinbaum que qué opina de que ya recibió el Premio Nobel María Corina. Claudia Sheinbaum volvió a decir sin comentarios, pero la cosa no paró ahí, porque además dijo que es importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque quien hoy recibe el Premio Nobel de la Paz, que es María Corina, pues es una mujer, una persona que, pues sí, a lo mejor se enfrenta a una dictadura en Venezuela, pero es una persona que está pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en su propio país, que está pidiendo violencia en su propio país, con tal de ¿qué? De quedarse ella en el poder. Que no se olvide. Esto dijo la presidenta. ¿Alguna opinión sobre el Premio Nobel de la Paz que se le da a Corina Machado? La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. La no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía. Dos, ok. Ya me dijeron ok, a lo que estoy diciendo. Entonces es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición. Ahora, Claudia Sheinbaum está tomando partido por uno o por otro, no. Simplemente dice, a ver, no estamos de acuerdo en la intervención extranjera y estamos de acuerdo en que todo se resuelva de la mejor manera. Porque otra vez quieren hacer novela con la respuesta de Claudia Sheinbaum sobre el Nobel a María Corina Machado. Claudia Sheinbaum dice sin comentarios y ya con eso la oposición arma unas teorías geopolíticas pero tipo Netflix. Pero lo que no te dicen es lo esencial. Fíjense, México no podría celebrar a alguien que pide una intervención militar extranjera en su propio país, porque eso terminaría violando la doctrina Estrada. Eso rompe con la política exterior mexicana desde 1930. Y sí, eso incluye a todos los gobiernos, panistas, priistas y morenistas. La presidenta fue muy clara. México defiende la autodeterminación de los pueblos, punto. ¿O qué quieren ahora? ¿Que México salga a aplaudir golpes de Estado como si fueran entregas de premios? Pues no, porque mientras la oposición quiere vender a María Corina como si fuera Juana de Arco, versión venezolana, se les olvida mencionar que la propia Machado ha pedido abiertamente intervención militar en Estados Unidos. Ella ha pedido bloqueos económicos para su país. Ha dicho que de llegar al gobierno ella daría todo el petróleo venezolano. Ha pedido acciones armadas contra su propio territorio y eso, en cualquier parte del mundo, se le llama desestabilización, no liderazgo democrático. Sé que es un comentario que no va a gustar a muchos, pero es la realidad. Ahora, el Nobel lo recibió su hija porque a ella la sacaron, a María Corina, la sacaron de Venezuela porque sí, salió de Venezuela, escoltada por Estados Unidos. Pero según la oposición, la que atenta contra la democracia es ¿quién? ¿Claudia Sheinbaum? El problema no es que Sheinbaum no la felicite. El problema es que la oposición quiere que México avale exactamente lo mismo que durante décadas hemos dicho no. No intervenciones, no injerencias y no desórdenes importados. Así que, pues sí, sin comentarios. Porque a veces el silencio dice más que todas las maromas juntas. Ahora, María Corina Machado salió de Venezuela. Consiguió salir de Venezuela respaldada, al parecer, por el gobierno de los Estados Unidos en una operación que algunos dicen pues fue ahí mismo por el Mar Caribe,
otros dicen que no, que pasó incluso por México, luego llegó a Miami y luego ya consiguió llegar hasta Venezuela. Bueno, hay muchos dimes y diretes, ¿no? De qué fue lo que realmente ocurrió. Y mientras tanto, Estados Unidos pues estaba haciendo en Venezuela, en territorio venezolano, pues lo que quería hacer o lo que quiere hacer en realidad. No solamente con Venezuela, sino también lo que ha hecho con otras naciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del operativo con el que Estados Unidos confiscó un gigantesco buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Y después de confiscarlo, que porque era petróleo que iba a lugares que Estados Unidos no le dio permiso a Venezuela, ¿qué dijo Estados Unidos? No puede este petróleo salir, Venezuela venderlo a otros países, pero yo sí me lo voy a quedar. Yo sí, miren, aquí me lo quedo porque ya lo confisqué y pues ya ni modo, ya es mío, ¿no? Qué curioso es todo esto. Qué curioso funciona. Unidos, pues tomando como dice la jornada, un gran buque petrolero. ¿Dónde fue esto, Manuel? Pues en las costas venezolanas, Ciro. Eso fue en las costas Estados Unidos, venezolanas. Gran buque petrolero en costas de Venezuela. Dice la jornada, es el mayor que se haya asegurado jamás. Nos quedaremos con el crudo, dice Trump. Claro. Caracas Faltaba denuncia el más. robo del navío y lo califica de pirata. Ve nada más. Los helicópteros ahí descienden con cuerdas, como en las películas, como en las series de televisión. Los que son marines, fuerzas especiales, no sé, de los Estados Unidos, con sus armas largas. No hay nadie que defienda este gran buque petrolero, que por cierto se ve en muy buenas condiciones, al menos en estas imágenes, y ya lo toman, al parecer sin ninguna resistencia, y pues, se lo llevan. ¿Y sabes por qué lo incautaron, Ciro? El petróleo que traía, que iba a ser para financiar grupos terroristas y de narcotraficantes, nos lo quedamos nosotros. Y como dijo Trump ayer, nos lo quedamos, dice, fue incautado por una muy buena razón, tan. Ah, ok. Pues sí. Pues sí, ya hasta Ciro Gómez Leiva le da risa esta situación, ¿no? Porque mientras la oposición acá está lloriqueando porque Claudia Sheinbaum dijo sin comentarios, en Venezuela, Estados Unidos está haciendo lo que siempre ha hecho: entrar, confiscar y luego justificar. Porque no es un cuento, ¿eh? Estados Unidos confiscó ese superbuque petrolero frente a las costas venezolanas, argumentando que el crudo estaba destinado a compradores no autorizados por Washington. Así como lo oyes. Un país soberano no puede vender su propio petróleo a menos que Estados Unidos lo apruebe. ¿Eso es lo que queremos para México? Pregunto, ¿no? Porque hay quienes sí quieren que Donald Trump mande en nuestro país. ¿Eso queremos? Bueno, ¿qué pasó después? La parte más deliciosa del cinismo. Estados Unidos decide quedarse con el petróleo confiscado. No lo devuelve, no lo bloquea, no lo congela, no. Se lo queda. Y lo mismo hace con los activos internacionales, bancos y compañías completitas que casualmente terminan bajo administración estadounidense en lo que se resuelve la situación política del país seleccionado. Pero la oposición mexicana insiste que el peligro para la democracia es Claudia Sheinbaum y no el país que se queda con el petróleo ajeno. Ojo, porque esto no es nuevo, ¿eh? Estados Unidos lleva décadas aplicando la misma receta en Irak, en Libia, en Siria y bueno, ahora en Venezuela. Sanción, confiscación, administración forzosa de bienes y al final presión para imponer gobiernos alineados. Y todo lo hacen con la bandera de la democracia. Todo. Así que sí, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hoy nos habla de la autodeterminación de los pueblos, no es un discurso. Es la diferencia entre que un país negocie o que lo confisquen así y le quiten, que lo confisquen así y le quiten las pertenencias nada más con la justificación de que pues, es una buena razón. Por una buena causa, pues será la causa de los Estados Unidos, ¿no? Porque ¿cuál otra podría ser? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Porque miren, en las mesas de debate hoy se sabe
que el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo las cosas bien. Aunque nos pinten que nos vamos a convertir en Venezuela, en las mesas de debate se sabe que el PRI cabe en una combi, que no tenemos oposición real y bueno, que hay algo que está cocinándose detrás de todo esto. Vean nada más lo que dicen, todo movimiento necesita un enemigo. Pero ¿cuál es el enemigo de Morena si la oposición en México no existe? Te quiero decir que ayer fue uno de los mejores días en términos del programa. Las 2 entrevistas, a ver, pero destacar, ¿no? Manuel Alejandro, sensacional, y Luisa María Alcalde. Que la entrevista a Luisa María Alcalde es uno, los dos bien, tú muy bien, y ella bien en la parte de comunicación política, tú presionándola donde tenía que ser, y ella defendiéndose donde tenía que defender y despidiéndose bien. Pero ella da pie a muchas notas. A ver, ¿cuál es el discurso oficialista? El discurso oficialista, ella lo puso y el sábado lo vimos, es la búsqueda de un enemigo que no tiene el tamaño que ellos dicen. Yo coincido. Ese, ¿no? Pero necesita, todo movimiento necesita un enemigo. Y como no puede ser Trump, porque no se puede pelear con Trump más que con el nacionalismo, tiene que buscarlo internamente. Internamente no hay partidos políticos que valga la pena pelearse con ellos. Se vio con las votaciones de vapeadores o del agua. O sea, no hay partidos políticos. Y entonces, ¿qué es? Pues esta figura de la derecha. Lo que signifique la derecha es porque un chavo es contratado, esa es la derecha en México, tiene el tamaño suficiente como para preocuparnos un golpe de Estado. No, pero necesitan en términos de comunicación política un enemigo, un adversario, vamos a poner un adversario, si no, su lucha pues no tiene sentido. Todo superhéroe necesita un villano. Sí, pero lo que pasa es que aquí los villanos no alcanzan ni a hacerlo, los partidos políticos. De los 3, uno desapareció, el PRD. Los destruyeron, vamos a decir. Sí, los destruyeron, Morena los destruyó. Sí. Bueno, el PRD sí. El PRI creo que son 14 senadores, ¿verdad? Caben en una combi. Y 2 gobiernos y uno de ellos se declaró claudista. Así es. Y en la Cámara de Diputados pues es inexistente en realidad. Vamos, toda la oposición partidista y legislativa es inexistente. Sí. No, entonces por eso cuando analiza el discurso de Luisa María es la búsqueda. Entonces, imagínense ustedes qué tan mal estará la cosa. Que Morena se tiene que inventar un enemigo, un adversario, porque en México no hay oposición. ¿Qué tan mal estará la cosa, Del adversario contra el cual vale la pena pelear porque no hemos terminado con él. Los molinos de viento. Sí, claro que sí. Sí. Sí, ese es. La apología está bien. Si no, ¿contra quién peleo? Te quiero decir que ayer fue uno de los mejores. Ni me oigo y yo aquí peleándome. Es que me dio la tos ahorita y apagué el micrófono y se me olvidó y ni me estaba oyendo y yo ya me estaba peleando. Déjenme ver en qué me quedé. Me quedé, ya me acordé, en que qué vergüenza, les decía yo, que qué vergüenza para la oposición el hecho de que no solamente Morena, sino el hecho de que los propios analistas en las mesas de debate les digan que son insignificantes. Qué vergüenza para la oposición hoy saber que Morena se tiene que inventar un enemigo, un adversario imaginario, porque no hay adversario que valga la pena en este país. Miren, yo creo que ustedes aquí, por favor, me desmienten si me equivoco, pero no sé quién más de los que tenemos canales que somos abiertamente pro de la Cuarta Transformación. Me parece que soy la única que ha pedido durante los últimos años constantemente que por favor exista una buena oposición,
que por favor la oposición se ponga las pilas, que se estructure, que hagan un proyecto de nación, que saquen buenos candidatos, pues para que se ponga esto más interesante, ¿no? Hoy pueden decir que vamos a hacer Venezuela, pues porque pareciera que hay un partido único en el país, pero no hay un partido único. Tenemos un país con muchos partidos políticos. El problema es que esos partidos políticos no sirven para nada. El problema es que no sirven para hacer oposición. Entonces, pues sí, vergüenza debería de darles que hoy les estén diciendo lo insignificantes que son. Vergüenza debería de darle a la oposición que hoy, en este país, comentócratas y analistas reconozcan que Morena se tiene que inventar enemigos y adversarios ante, ¿qué diría yo? Insignificancia, ante la ineptitud de la derecha mexicana que abarca pues a todos, ¿no? ¿Y cómo pretenden salir adelante? ¿Cómo pretenden levantar el evento? Organizándose, coordinándose, ofreciéndonos un buen proyecto de nación, sacando buenos perfiles, pues perdón, pero estos son los buenos perfiles de la oposición. La marea rosa que dicen que ya se van a convertir ahora sí ya mérito en partido político. En este momento, contarles que tenemos ya celebradas 202 asambleas, es decir, hemos cruzado ya en este momento el umbral legal para poder contar con el legítimo partido político nacional. Adicionalmente a esto, el otro requisito son las afiliaciones, en los cuales nos encontramos ya también desarrollando plena campaña, como lo ha hecho Amado Aventaño, y en ese terreno estamos ya hoy en 140,000 afiliaciones, un poco más de 140,000 afiliaciones, y incrementándose este nivel. Recordarles que el requisito es de 250. Pues estos son la nueva oposición que estamos pidiendo desesperadamente, ¿no? El Frente Cínico Nacional, convertidos en la Marea Rosa y luego convertidos en Somos México, pues van a prepararse para convertirse en un partido político. Dicen que ya quieren ser partido político, ya tienen las firmas, pero les faltan nada más y nada menos que 100,000 afiliados. 100,000 afiliados y ya miren, tienen lo necesario para hacer un nuevo partido en este país. El partido de oposición que promete que va a cambiar las cosas, pero bueno, vienen de disfrazarse de Rosita porque les da vergüenza decir que son el PRI y el PAN. Se disfrazaron de Rosita porque el PRD ya se extinguió. ¿Cómo les ayudamos? Les digo, ¿cómo les ayudamos? No se escucha, ya se escuchó, a mí no me engañan. Fue un pequeño error, es que me dio la tos y para no toserles aquí que me escuchen en el micrófono, lo apagué tantito y luego me emocioné porque andan acá diciendo tontería y media. Y pues me emocioné y se me olvidó prender el micrófono, pero ya se escucha. Un abrazote a todos ustedes, muchísimas gracias. A quienes nos están viendo, no traigo los lentes, es que no veo. Superman, Irma, Tri, Ángel, muchísimas gracias. Ignacio, Armando, a todos, muchísimas gracias, Fidel. Un abrazote por estar aquí conectados, noticiosos, ya lo saben. Suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y en un ratito te espero con más información. Bye bye.